Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al capítulo 8. Capítulo 8, si no me equivoco, y hablamos de... hoy tenemos a otro invitado especial, todos mis invitados son especiales. Tenemos aquí al buen Jehú Quintero. Él va a ser nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a estar hablando de... Bueno, si ya lo vieron en el póster, los que miran los pósters, hoy vamos a hablar de Juan. No el Juan salvaje, como No, me Juan dijiste, salvaje, no el no. Juan salvaje. ¿Juan salvaje o Juan es bueno? Vamos a hablar de Juan el apóstol. Aquí mi amigo Jehú Sí. pues nos va a estar ahí dando una platiquita sobre la vida de Juan, sobre cosas que podemos aprender de él. Así que pues pongamos mucha atención. Y antes que nada, como a todos mis invitados, pues yo sé que muchos ya te conocen, pero hay otros de allá de mi barrio que no te han de conocer. Así Muy que bien. preséntate ahí para ellos. Hola muchachos, mi nombre es Jehú Quintero. Pues estoy bien contento de estar aquí. Soy fan Bien. del podcast y la verdad que sí me estoy un poco nervioso porque han habido muy buenos invitados, entonces esperemos que superen las expectativas ¿No? y que haya vistas. Por favor, denle like, Denle like, por favor, suscríbanse. Sí, muy bueno. Gracias a Dios han habido muy buenos invitados. Entre esa lista tuve, no hay que hacerse más para abajo. No. Todos importa. han sido muy bien. Entonces, ahí está, ya lo conocen. Comenzamos con el buen Juan, a ver qué podemos aprender este capítulo del buen apóstol Juan. Antes que después de la presentación, si nos puedes ayudar para las personas que no conocen tanto de Juan como el erudito aquí, el erudito Jehú, sobre un contexto general de Juan para que más o menos sepan de qué hombre vamos a estar hablando. Pues Juan, el discípulo, habla de sí mismo como el discípulo al que Jesús amó, ¿no? Siempre se me hace bien interesante, a mí se me hace bien interesante el libro de Juan, porque le comentaba a Colin que es de los evangelios que se me hacen más diferentes. Entonces, cuando tú lees los evangelios, miras como ciertas historias y cierta manera de contar la historia de Jesús, a través de cada evangelio de una manera, pues, pero cuando llegas a Juan, como que la perspectiva es otra. Y se me hace muy bonito eso de Juan. Juan es una persona que está escribiendo, se cree que está escribiendo para la iglesia, ¿verdad? Y además, pues es uno de los discípulos, y sí es el discípulo que era más allegado a Jesús. Entonces, en este evangelio vemos cosas que no vemos en otros evangelios, y eso es lo más interesante del libro de Juan. Vemos una perspectiva totalmente diferente, un tono de la escritura como más tierno, como más cercano. Hay muchas cosas que podemos decir de este libro que no encontramos en otros evangelios, y eso es lo más interesante del evangelio de Juan. Fíjate que es cierto, ¿no? Ahorita que decías sobre la perspectiva, no lo había pensado de esa manera, pero sí es cierto cuando lees a Juan. Hay veces que yo estoy leyendo, yo me acuerdo que esto que dice aquí en Mateo, sí me acuerdo de haberlo leído, pero más detallado, más descriptivo, con otro. Y ya vas a Juan, pues aquí es cierto, ¿no? O sea, vivieron lo mismo, pero es cierto, cuando lees ahí a Juan a lo mejor puedes ver un poquito más sentimiento, no sé cómo explicarlo también. O sea, habla de otra perspectiva diferente, ¿no? Bueno, y así es como lo dices, es diferente la perspectiva que maneja Juan. Y ahora sí, después de esta intro, después de saber de qué hombre vamos a hablar, para que vayan entrando ahí en las historias que ahorita se van a contar, de lo que se va a hablar de su personalidad, del cambio, de todo eso, pues ahí está. Entonces ahora te digo, te voy a dar barra libre así al principio de que nos cuentes ¿por qué Juan para ti? O sea, además de esa descriptiva, o sea, cuéntanos no sé, como el vínculo que tienes, ¿qué te llama la atención de Juan o qué te impresionó una vez que leíste y dijiste como que en esto me identifico con él? Así. Pues para la gente que me conoce, sabe que soy una persona bien amiguera.
O sea, siempre, para mí la amistad es algo bien importante. Sí es bueno las relaciones interpersonales, ¿verdad? La familiar, con tu pareja, novio, novia, tu esposo, tu esposa. Son muy importantes, pero también siento que la amistad para mí es una de las cosas que son importantes. Uh-huh. Que valoro mucho los amigos que tengo. Yo no los puedo contar con la mano porque tengo muchos amigos. Pues. Y muchos dicen, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces? O ¿cómo puedes llegar a tener tantos amigos? Y yo sé que los amigos que tengo son reales, pues, son buenos amigos. Pues. Entonces, eso es lo que a mí se me hace que la amistad es una de las cosas que más valoro en mi vida personal. Yo como Jehú, yo siento que me falta ser mejor amigo, o sea, ser un buen amigo, y siento que puedo ir mejorando cada vez más mejorando mis relaciones con los demás, pero a la vez siento que es algo bien importante, pues, para mí. Y algo que yo miro en el libro, eso es lo que identifico yo en Juan. Muchos pueden decir que Juan pues habla de sí mismo como el más amado, el más importante, y luego también que dice, no, pues es que él corrió más, ¿verdad? Él se pone como si él fuera el superhéroe bueno, no superhéroe, no, Jesús es el principal del libro, pero después de Jesús está Juan. Está Jesús, Juan y ya los demás. Entonces yo veo eso en Juan, que él valora no solamente a Jesús como el maestro, como el sabio, como el que sana a los demás, como el que los llamó como discípulos, como su líder, sino lo valora como su amigo, pues. Y eso se me hace bien importante, porque también nos enseña a ver a Jesús como nuestro amigo, pues. Entonces, ese valor que nosotros podemos, ese valor que yo miro en Juan, y esa ternura con la que habla de Jesús, esa ternura con la que nos muestra a nosotros que venimos después de la predicación de los discípulos y los apóstoles y todo, es como que nos acerca más, pues. Y por eso, yo pienso que por eso se dice que Juan le escribió a la iglesia, porque lo escribe como una manera, no como alguien ajeno a Jesús, sino como alguien que ya conoce a Jesús y que quiere que te acerques más, ¿verdad? Entonces eso es lo que se me hace más interesante de Juan, y es lo que a mí me gusta mucho de este personaje bíblico. También están las demás cartas, pero pues obviamente a mí me gusta mucho el libro de San Juan. Sí, cada quien tiene su perspectiva, como dices, ¿no? Y qué interesante lo que mencionas sobre la amistad. Yo también soy una persona que tiene muchos amigos. No sé si puedo contarlos. Bueno, sé que tengo muchos y sé que son buenos también. Creo que la amistad dentro de la iglesia, entre los cristianos, entre nosotros los cristianos, creo que es bastante importante. Porque pues un amigo te puede... Es aquel que te aconseja, pero no más allá del que te aconseja, tiene que ser una persona que no tenga miedo de decirte la verdad. Sí. Pues. Que aunque sepa que aunque te puedes molestar, te va a decir la verdad. ¿No? Sí. O sea, y nos queda muy claro, o sea, Jesús era amigo de los discípulos y varias veces les tuvo que decir la verdad y no guardársela y no decirle, es que mira, te equivocaste. No, o sea, te equivocaste y en serio, y esa es la importancia de tener un amigo así pues acercado, llegado, que no tenga ese miedo a decirte las cosas como tal, porque pues un amigo te puede ayudar, te puede salvar de algunas situaciones que por cabezones ahí nos metemos nosotros, ¿no? Y pasa muy poco. Pasa que nos equivoquemos. No, es que nos equivocamos, pasa muy poco. Pásame la casi receta, no nos tendrían que regañar. Sí, o sea, los amigos que tenemos ahorita son para pasear. Sí. Más que casi no les damos la chamba que deberían de tener, ¿no? De regañarnos cuando tienen que hacer. El cafecito y así. Hacer un podcast. Un podcast así. Así que si les dan chamba a sus amigos, pues cuidado, ¿no?
Entonces, ¿qué te parece? Yo quiero hablar ahorita de cómo Jesús llamó a Juan. Si podemos y aquí tengo el texto. Dice, un poco más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca con su padre Zebedeo, reparando las redes, y los llamó para que lo siguieran. Ellos de inmediato dejaron la barca y a su padre y siguieron a Jesús. Si lo leyeron junto conmigo en sus casas, está un poquito diferente porque yo utilicé aquí la Nueva Traducción Viviente. Qué horror. Más para... Qué horror. Bueno, es que vas a entender. Aquí sabemos que la que rifa es la Reina Valera 60. Valera rifa. Y ya, no hay más. Sí, no hay otra. Pero, qué bueno que la hayas leído allá. Esto es lo que dice sobre cómo fueron llamados, ¿no? Él y su hermano. Y a mí me impacta mucho. Pues para empezar eran pescadores, ¿no? Sí. Y justamente en el capítulo pasado hablamos de otro pescador que era Pedro. Muy interesante la historia, vayan a verlo. Capítulo 7, ¿verdad? Pero me impacta mucho cómo aquí te deja ver claro, pues que Jesús nada más les dijo que lo siguieran, ¿no? Y cómo estos dice que dejaron la barca, dejaron a su papá y se fueron, o sea, no les de dio inmediato, chance. en caliente. En caliente, sí. Así, de que dijeron, hoy nos hablan, nos vamos. Sí. Y su papá a lo mejor, ¿a dónde van? Sorry, nos habla Jesús. Y se fueron y lo dejaron. Y se me hace bien interesante que, o sea, para muchos de nosotros, hoy no, yo creo que no podríamos hacer eso. O sea, no me refiero a que llegue Jesús y te diga, ay, deja tu familia, todo eso. Pero... No es que no podamos, fíjate. O sea, no es que no podamos, es que nos cuesta. Nos cuesta más trabajo. Ajá, a eso iba, que nos cuesta más trabajo. ¿Y por qué crees que nos cuesta más trabajo? Es que, no sé, o sea, siento que el texto que leíste está muy interesante. ¿Me lo puedes repetir? Dice, un poco más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca con su padre Zebedeo, reparando las redes, y los llamó para que los siguieran. Ellos de inmediato dejaron la barca y a su padre y siguieron a Jesús. Si nos vamos un poquito al contexto de la historia según sé yo, ¿verdad? Si no me crean mucho, tienen que buscarlo. Ajá. Pero en aquel entonces, cuando una persona llamaba, o sea, cuando un maestro llamaba a sus discípulos, siempre eran como que lo mejor. Lo mejor tenía que ser lo top, sí, tenía que ser lo top. No escogían personas del vulgo, pues. Y lo curioso aquí, o lo curioso de Jesús, es que Jesús escogió gente que nadie quería. Sí, que nadie. O sea, gente, y la palabra dice gente iletrada, gente que no tenía estudios y que se la pasaban únicamente lo que sabían hacer desde niños era estar en el mar, pues. A lo mejor conocían el Pentateuco, que era lo que les enseñaban a los niños pequeños, pero por haber cumplido la ley, ¿no? Pero lo curioso es que el Señor llama a gente así, pues. Entonces, la comparación que nosotros podemos ver ahorita, que muchas veces nosotros estamos tan encarnados con nuestros trabajos, con nuestros negocios, con nuestra familia, con muchas cosas, pues, materiales y que nos aferran a esta vida, que cuando el Señor nos llama es difícil soltar, pues, es difícil soltar las redes y seguir al Señor. Nos cuesta trabajo porque no hemos entendido lo increíble que es el llamado del Señor para con nosotros. Entonces está bien curioso porque dice que el Señor los llamó y ellos de inmediato dejaron, porque eran personas, fíjense, eran personas que no tenían letra, no tenían estudios, pero sabían que si un maestro los llamaba es porque era importante, porque algo iba a pasar. A lo mejor no sabían o no habían escuchado, la palabra no nos dice, pero que no habían escuchado acerca de Jesús ya, porque todavía no empezaba su ministerio. No. Entonces, cuando un maestro los llama, pues ellos definitivamente dicen, bueno, yo no voy a dejar, no tengo que dejar. Y
Y esa importancia es la que a veces nosotros no vemos, pues. Esa importancia del llamado tan precioso que el Señor hace con nosotros, a nuestras vidas. Por eso la gente que llega a lugares bien altos en el ministerio, llámese pastor, llámese evangelista, llámese adorador, llámese una persona que es de renombre o que tiene una posición bien alta, es porque tuvo que dejar las redes, pues, soltar las redes para poder alcanzar y poder tomar el ministerio o el llamado que el Señor hizo por ellos. Y vieron más importante el llamado que las cosas materiales. Y que el Señor va a recompensar más adelante. Es lo que muchas veces no entendemos. Miramos lo que estamos ahorita viendo ahorita, pero no vemos hacia futuro lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Eso es lo que la falta de fe es lo que nos hace aferrarnos a lo que nosotros vemos ahorita. Sí, yo creo justamente dijiste todo lo que quería decir, lo cual me parece perfecto que lo hayas dicho, porque es la realidad. Uh-huh. Nos cuesta mucho dejar las cosas porque a veces conseguimos una estabilidad y nos da ese miedo a perder eso. Tenemos miedo a perder eso y a veces pues dejamos pasar, ¿no? El llamado de Dios. Estos hombres a lo mejor tienen una estabilidad, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, se dedicaban a la pesca y de eso vivían, estaban con su padre y todo eso. Y aún... Y es bien fácil seguir a Dios cuando tienes 500 pesos en la cartera. Muy bien fácil. No te preocupas por la gasolina, no te preocupas por qué vas a comer después del servicio. O sea, es bien sencillo venir a la iglesia cuando tienes un 500 en la cartera. Sí, pero cuando no lo tienes, ahí es cuando ya nos cuesta trabajo. Ahí es donde tiene que entrar la fe. De hecho, aquí lo que yo tengo escrito aquí, así que lo saqué, uh-huh. Yo puse, la fe empieza donde termina tu control. Sí. Cuando ya tú no puedes controlar la situación, ahí es donde empieza uh-huh. la fe. O sea, cuando traes 500 pesos, como dices, pues puedo ir a la iglesia, porque puedo echar gasolina, a lo mejor salimos, nos podemos tomar un café uh-huh. y mi pareja si la llevas, tu esposa uh-huh. o así. Pero cuando no tienes nada y que tienes que ir, ay Señor, no me traigo para ofrendar. o a veces que ni ofrendamos, hermano, ni ofrendamos, ni ofrendamos ni nada, porque nomás traemos ese dinero. Y el Señor, tú sabes. Ahí aplicamos eso, no, Señor, tú sabes mi necesidad. ¿Verdad? Pero es que uno tiene que aprender a tener fe y a confiar en Dios a pesar de lo que esté pasando. Y sí es cierto, está interesante porque las redes y el trabajo que estaban con su papá, ya sabían su negocio. Entonces, eran 3 personas en la barca trabajando. Entre más personas, más trabajo, más uh-huh. ¿verdad? Más poder adquisitivo, sí, pues. Sí, más feria, pues, bueno. Sí. Entonces está interesante eso, pues, de que ellos no les importó dejar todo eso para seguir así. Y ni siquiera sabían lo que venía, pues, uh-huh. O sea, no sabían. A lo mejor tenían como el contexto ese, pues, de que ellos sabían que si son llamados es porque algo iba a pasar. Algo iba a pasar, pero me refiero a lo mejor no sabían si iban a tener estabilidad, ajá. No sabían qué iba a ser de... Y ya después el Señor dijo, no, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué? Pero esto de ¿qué? Así. Y luego por allá le dijo, yo no tengo ni dónde dormir, sí. ni nada. Sí, o sea... Pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero si tú los llamas. Sí. Entonces ellos fueron llamados y tomaron ese llamado y a veces nosotros... pues por ese miedo que es lo que yo siento que el miedo es lo que más nos impide, el miedo a perder lo que ya tenemos es uh-huh. lo que nos impide un poquito seguir el llamado de Dios, ¿no? Y si no dejas, a veces Dios te pide que pues para servirle a Él, obviamente tienes que dejar algunas cosas, ¿no? A veces es doloroso uh-huh. y es triste, pero no puedes, o sea, ellos no podían en servirle a Dios si se quedaban ahí, pues si seguían uh-huh. con la pesca. A lo mejor pudieron haber dicho, no sé, pero déjanos seguir trabajando aquí en la pesca. Uh-huh. No, o sea, no me puede servir si vas a seguir en lo mismo, o sea. Y a veces nosotros queremos servirle a Dios, pero queremos seguir cargando con las cosas que ya sabemos que no tenemos que estarlo haciendo, pero decimos, no, pues es que sí puedo con estas dos cosas. Pero la realidad es que no puede ser así, no podemos ser así.
A ver, aquí tengo A ver. unas preguntas también, pero esa ya te la hice, ¿no? De por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios, y es lo que tú me lo contestaste. Ujú. Tengo otra aquí, a ver si puedes contestarla. Está bien difícil esta. Metí ahí a preguntas difíciles sobre la ley. ChatGPT. No, no, este es para ver, para aquellos jóvenes que están allá, para ellos. ¿Cómo saber si realmente estamos confiando en Dios o si estamos confiando en nosotros? Wow. 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 Yo te la hago a ti porque yo no la pude responder. ¿Cómo sabemos? Cuando realmente estamos confiando en Dios y no en nosotros, pues. O sea, pues sí, a veces, pero yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que a veces no es tanto de que estemos confiando en nosotros, sino que nosotros queremos pensar que lo que nosotros estamos pensando es lo correcto. Uh-huh. O sea, a veces queremos arreglar las cosas para que sean como nos beneficia a nosotros, uh-huh, y no como Dios las dice. Ahorita se me vienen a la mente varias cositas. Hay un pasaje en Isaías que no recuerdo la cita, pero cuando dice que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien, no de mal. Y luego también hay otro pasaje que dice, porque mis caminos son más altos, dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y mis caminos más altos que tus caminos, ¿verdad? Y viendo eso, también hay una frase que me viene a la mente, y es una frase que mi mamá decía mucho, y era que Dios tenía cuidado del futuro. Dios tiene cuidado del futuro. Y es una frase que me guía y me alienta a seguir adelante. Esa es mi confianza en Dios. Cuando nosotros queremos, lo difícil es cuando tus planes no te salen como tú quieres. Cuando tus planes no te salen como tú quieres, entonces Dios no está obrando de la manera que yo necesito que obre, ¿verdad? O que yo quiero que obre. Si no te va bien en el trabajo, si no te va bien en tu escuela, si no te va bien con tu pareja, si no tienes amigos, si eres malísimo en los deportes, en el deporte que a ti te encanta hacer, eres muy malo. No estoy diciendo por ti, hermano. Pero, o sea, muchas cosas pues que pasan o no sé, tener una relación, o no sé, cualquier cosa que nosotros, o no me está yendo bien, pues que ese es mi plan, ¿no? Mi plan es a los tanta de edad, yo voy a tener esto, y voy a ser millonario, a los 35 yo voy a tener mis 7 chamacos y una mansión, una casota, 3 carros. O sea, sí. Y ese es nuestro plan, pero lo curioso es eso, pues que el Señor nos dice, mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y la cuestión es aquí dejar que el Señor gobierne nuestro camino y gobierne nuestros pensamientos, y que el plan que dio, y saber, no solamente conocer la teoría, ¿no? Sino saber que el camino del Señor es mucho mejor que mi camino. ¿Me explico? O sea, no es únicamente el decir, yo confío en Dios. Decirlo es bien fácil. Sí, claro. Yo confío en Dios. Todo el mundo lo dice. Las canciones lo dicen. Lo predicamos cada domingo con los jóvenes. No, pon tu confianza en el Señor. Pero cuando llegas a la práctica y que te tiene que doler, y que el Señor te dice, tienes que ceder y tienes que dejar esto, tienes que confiar y tienes que seguirme y vente, no es por aquí, es por acá. Y el Señor empieza a mover las piezas de manera que ensamblen para que tengas el camino. Y todavía el Señor dice, yo no quiero el mal para ti. Sí, todo lo que haces es por tu bien. Yo lo que hago lo voy a hacer para tu bien. Pero nos cuesta dejar
soltar el control como los Teslas ahorita, ¿no? Que muchas veces piensan que cuando dices, pero ¿cómo va a ir el Tesla solo, verdad? Tengo que ir manejándolo. Dale, perdí la tecnología. Quiero sentir el volante. El volante sí para moverlo. Pero el carro se maneja solo, ¿no? Ya es automático, ya es autónomo, él sabe por dónde tiene que irse y así. Y así muchas veces así es con el Señor sabe los caminos que son mejores para nosotros y nuestro deber es confiar en el Señor, nuestro deber es soltar las redes, ¿sí, verdad? Y dejar, y empezar a confiar en el Señor. Y a lo mejor la señal que yo puedo decirles a ustedes que podemos ver es cuando ves que el camino va como armándose, ¿verdad? Que a lo mejor son pasos de tortuga, pero vas armando el camino. Sí. Entonces dices tú, sí es por aquí. Sí, sí es cierto, Señor, ¿verdad? Wow. Sí era de esta manera, ¿no? Y lo vemos en la vida de Juan. Juan, él toda su vida sirvió al Señor y él le confió y él fue el último de los apóstoles que sobrevivió y que todavía escribió, ¿verdad? Y vio los terrores del futuro, ¿verdad? Y nos los dejó ahí. Y nos los dejó escritos para a nosotros indicarnos el camino. Entonces eso es lo que está interesante, pues de que nosotros muchas veces queremos las señales, queremos saber que sí estamos yendo bien, y cuando van cayendo las piezas así una sobre otra, vas armando el rompecabezas completo. Sí. Entonces dices, sí es por aquí. Sí, es cierto. Y es que ahorita en esta generación, como somos los chavos, como somos los jóvenes, ya para no subirle más. Tú el joven. No, todos somos jóvenes aquí. No, yo no. Aunque me cueste, ya no. Bueno, la generación que está creciendo, la nueva generación que está surgiendo, yo me doy cuenta que quieren tener mucho la certeza de lo que va a pasar. Sí. O sea, sí voy a hacer esto, pero a ver. Pero ¿qué va a ganar? Ajá, ¿qué va a ganar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber después de eso? O sea, pero es la incertidumbre del futuro. Pues. Sí, del qué va a pasar. Del qué va a pasar. Y a veces eso nos tiene mucho así de, no, pero es que si lo hago y a lo mejor no es, o si sí es, pero como dices, cuando vas avanzando y vas en la voluntad de Dios y haciéndole caso a uno, aunque no entiendas qué es lo que está pasando, aunque no entiendas por qué Dios está haciendo así las cosas, conforme vas avanzando en el camino te das cuenta, y cuando las cosas empiezan a caer, es bien bonito porque volteas atrás y dices, sí, voy avanzando. Es cierto, Señor, o sea, si son por aquí. Pasos, a lo mejor es un pasito, ¿verdad? El que avanzas, pero ya no estás en el mismo lugar donde empezaste. Empiezas con algo así pequeñito, pero vas y ya vas. Y te das cuenta que Dios es el que está guiando tu vida en eso, porque a lo mejor son cosas que tú no harías, pues. Son cosas que tú dices, no, pues, o sea, si por mí fuera, yo nunca hubiera hecho esto, nunca hubiera hecho aquello. Y está bien padre cuando todo empieza a caer. Y eso creo que todos lo hemos vivido en algún momento. Yo lo estoy viviendo en este momento, apenas están cayendo las cosas y digo, gracias, Señor, después de la tormenta está llegando. Y bien importante no tener un corazón ofendido si tenemos que dar un paso para atrás. Sí. O si las cosas se retrasan, espérate. O sea, no vas a avanzar a tu tiempo, y si tienes que darte un pasito para atrás para entender, pues. Sí, porque ahorita también queremos llegar a la meta ya. Sí, ya rápido, Señor, ya quiero ser. Señor, quiero ser ya un predicador, una evangelista, ya mañana. ¿Dónde Steven Furtick, ¿no? El de Elevation Worship acá. Oye, no, espérate. Sí, las cosas tampoco. Sí. Tampoco es. Y está curioso. Acabo de ver ese post de Instagram. Ese Steven Furtick, no me acuerdo cómo se pronuncia su nombre, ¿no? Pero es el pastor de Elevation Worship, y acaban de cumplir, creo que como 20 años de ministerio, Elevation Worship. Pero miras tú cómo empezaron
no empezaron siendo la iglesia que ahorita son, o sea, ya tienen 20 años trabajando y no es poco tiempo, es muchísimo tiempo y mucha inversión, pero es lo curioso, pues, que no se han cansado, pues, y siguen avanzando y esos también nos enseña a nosotros que tenemos que perseverar en el ministerio o el llamado o lo que el Señor nos haya puesto en nuestro corazón a hacer, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y así como dices, o sea, Juan es una persona clara de ello también. Como en el transcurso, pues también, obviamente no tuvieron que cambiar cosas en él para llegar a ser la persona que de ahora estamos hablando, ¿no? Porque no siempre fue Juan el apóstol, o sea, el amado. No siempre fue Juan el amado, Juan el apóstol del amor. Del amor, sí. Y todo eso. O sea, también fue Juan el pescador y Juan el que no sé cómo sería ya. No sabíamos si Juan el Salvaje era el bautista o el discípulo. A lo mejor y por ahí se pegaban una lucha a ver quién era más salvaje. Sí. Y ¿sabes qué? Yo aquí traigo, tú nos diste dos muy buenos textos acerca de confiar en Dios, ¿no? Y de cómo Él trabaja. Yo tengo uno que me gusta mucho y ese es para todos ustedes porque este es un texto que sinceramente a mí me sirvió en los momentos cuando dije, Señor, no entiendo la neta qué está pasando en mi vida, por qué está pasando esto, por qué me estás quitando esto que yo tanto quiero, pues tanto anhelo. Y si estás pasando tú por eso, pues te voy a leer este texto. Está en Proverbios 3, del 5 y 6. Y dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Es decir, pues que dejemos de confiar, bueno, como yo lo temé, deja de confiar en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas, en tus deseos, en tus sueños. Yo sé que sueñas, sé que anhelos tienes, sé que tú quisieras ser un futbolista profesional, sé que tú quisieras ser a lo mejor súper famoso, no sé. Sé lo que quieres, pero yo sé lo que tú necesitas, o sea, yo sé qué plan tengo contigo, entonces, joven, si estás ahí, pues, ten confianza, échale ganas, ten confianza en lo que Dios está haciendo y no luches contra la voluntad de Dios, porque no vas a ganar. No vas a ganar y aunque tú hagas lo que tú quieres, vas a terminar en el mismo lugar donde estás ahorita, donde Dios te va a quitar las cosas que no necesitas. Pero créelo que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, como dice su palabra. Y las cosas, como lo dijo Jehová, o sea, las cosas se van a ir acomodando y la transformación va a empezar a pasar. Y cuando voltees atrás, te vas a dar cuenta del por qué por qué Dios hizo las cosas como las hizo y no te dio explicaciones de ellas. Y es que no prometió dar explicaciones Jesús nunca, o sea, él nunca dijo, yo te voy a explicar cada que pases por una prueba, cada que es más bien cuando ya superaste todo, cuando ya pasaste la prueba y ahora sí dices, mira, para esto era lo que el Señor me había llamado, ¿no? Ya puedo aconsejar a él de esto, mira. Ahora llegan contigo y te piden consejo y ya le puedes dar tú un consejo a una persona que está pasando por esa situación. Entonces, eso es lo curioso. Hay un texto, pero no recuerdo exactamente. Está creo que es en 2 de Corintios, en el capítulo 3. Me gusta mucho ese capítulo. Pero no recuerdo exactamente la cita, la verdad, si no, ahí me corrigen. La pongo en la descripción. Está cuando dice Pablo que... Sin problema. Lo voy a buscar, hermanos. Sin problema. Pero yo voy a leer la Biblia que es, hermano. Sí, la cristiana. La cristiana, la que es... La que sí es de verdad. Para todos aquellos hermanos que leen la NTV, ¿verdad? La versión internacional, la versión internacional, yo ni sé, ¿verdad? Eso no me lo sé. De las Américas, de las Américas, que el lenguaje actual. Realmente son salvos. O sea, es lo que no entiendo yo. Si pueden leer esas versiones y ser salvos, hermano. Si no es la Reina Valera 60. Yo leo la Reina Valera. Uso esta y fúnenme que tiene. No, no es cierto. No es cierto. Problema. Aquí está, hermano. Es
Segunda de Corintios 4, versículo 17. Ya lo encontré. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pero lo curioso es eso, pues que dice esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, lo que estás pasando en este momento, la situación que estés teniendo en este momento, te está llevando a un cada vez más excelente peso de gloria. Y eterno, todavía eterno. O sea, lo que estás pasando ahorita no te sirve únicamente para lo temporal, sino para la eternidad. Y eso es lo curioso, pues, que muchas veces, sí, obviamente está difícil, apenas que seas Pablo, ¿verdad? Para decir, no, pues es que yo me gozo en mis tribulaciones, ¿verdad? Claro que no te vas a gozar en las tribulaciones, es difícil, Sí. es difícil eso. Es Son difícil. tribulaciones. Son tribulaciones. O sea, pero entendamos que después de la tribulación el Señor nos trae enseñanza, nos trae un consejo, nos trae una manera de ver, una perspectiva diferente de la vida. Todo a tu alrededor cambia. Es muchísimas cosas que tú agregas son cosas que agregan valor a tu vida, pues. Eso está interesante, pues. Está muy interesante eso. Es como si desbloquearas otro nivel. Ajá, así se te quita acá algo y empiezas a ver las cosas diferentes. ¿Cómo? Oh, qué padre. Sí, es cierto. No sé si tengas tú algo dentro de este personaje que es Juan, o dentro de la historia de Juan, si tienes algo o un pasaje en el que es de Juan que te digas, a mí me impacta mucho cómo Dios obró con Juan sobre esto. Bueno, es que hay un pasaje que a mí creo que es lo que a mí me dio, a mí me hizo decir, este es mi personaje favorito. Por ese pasaje. Pues es como es la historia, pues la historia cuando, y ya lo he platicado mucho, si ya lo escuchaste en una prédica o algo, discúlpame, pero se me hace bien interesante cuando Jesús revela quién va a ser traicionado. Entonces, no sé si has leído esa parte, ¿verdad? Pero dice en los evangelios, los otros evangelios dice, con el que yo mojare el pedazo de pan, ¿no? No sé qué estaban comiendo raro, tenían que mojarlo y como chopearlo. Ajá. Y con el que yo chopé el pan, ese es el mismo que me va a entregar, ¿no? Y entonces, o al que le dé el pan es el que me va a entregar, ¿no? Pero Juan revela una historia que a mí me fascina, me encanta la historia esa. Porque dice que están recargados, haz de cuenta, están recargados, ¿no? Está así Jesús recargado, bien así, y decía que Juan estaba a un lado de él, pues estaba recargado en su pecho. Y estaba también Pedro, ¿no? Y Jesús ya había revelado, uno de ustedes me va a entregar, ¿no? Uno de ustedes me va a entregar, y todos pues, a la expectativa que va a pasar, ¿verdad? Hasta Judas dijo, ¿seré yo, Señor? Oye, hermano, ya lo sabía, ¿no? Pero lo curioso es que Pedro, o sea, yo me imagino así el pasaje, ¿no? Pedro le dice a Juan, Pedro está mirando a Juan así como, y le dice como, dile, pregúntale. Así. Y Juan le pregunta a Jesús, y se ve que esa relación, pues, se ve que le dice, Jesús, pues, ¿quién va a ser el que te va a entregar? Y Jesús ya sabía quién iba a entregar, y Jesús le dice a Juan, al que yo le dé el pan, es ese el que me va a entregar. Y luego él dice que da el pan a Judas.
Y ya después todos conocemos la historia, ¿no? Pues entra el diablo en él y dice, lo que vayan a hacer, hazlo ya. Ajá, y es lo curioso que dice, lo que vayan a hacer, hazlo ya, y nadie más se dio cuenta, y pues, ¿qué iba a pasar? Pues tenía que ir a comprar, todo el mundo dijo, no, pues iba a comprar sus cosas o algo, lo que tenía que, porque él manejaba el dinero, o ir por agua, lo que sea. Pero Juan y Pedro fueron los únicos que se enteraron, pues, de lo que estaba pasando. Y eso es para mí, eso es lo que detonó para mí el amar este personaje, amar esta historia y amar la perspectiva de Juan. Cómo esa relación, y a lo mejor no te enseña como supervivencia, no te enseña la confianza en Dios, no te enseña el amor inmenso de Dios, pero me enseña un detalle bien bonito de la amistad que tenía Juan con Jesús, pues, y eso se me hace bien bonito, pues, se me hace bien bonito, y ver cómo sí es cierto que él se recargaba en el pecho de Jesús, sí es cierto que Jesús le tenía confianza porque le reveló lo que estaba pasando, y eso es lo que se me hace bien interesante. Si lo movemos a lo actual, es entender que nosotros tenemos que tener esa relación con Jesús, esa cercanía con Jesús. No es algo, Jesús nos llama a ser sus amigos, ¿verdad? Jesús pide por nosotros y que seamos uno, y ese pasaje también no lo ves en otras partes, cuando Jesús ora por ellos y les da este mensaje, este sermón, ¿verdad? Yo les pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, Señor, tú sé con ellos, no te pido por los que están ahorita, sino los que van a venir a través de ellos. Entonces, vemos todo ese amor de Jesús, pero la relación que Juan tenía con Jesús, esa es la relación que nosotros tenemos que tener con él. Y el Señor abre la posibilidad y nos dice, yo los he llamado mis amigos, ¿verdad? Yo los he llamado mis amigos. Entonces, me hace enternecer, ¿verdad? Eso me hace como sentir bonito y decir, yo quiero ser amigo de Jesús, yo quiero esa relación que Jesús tenía con Juan, ¿verdad? Yo quiero ser ese amigo imagínense escuchar el latido del corazón del Señor. Me explico, o sea, es esa cercanía la que nosotros necesitamos con Jesús. Y eso es lo que a mí me impresiona, me llama mucho la atención. Yo así lo platico siempre, ¿verdad? Como si fuera así un chismecito, porque más o menos fue un chismecito así. Pero se me hace bien interesante cómo Jesús se lo platica a Juan en confianza, pues se lo revela y me revela, a mí me revela que es una amistad cercana y profunda. Y que todo el mundo se sacó de onda y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué le dijo eso al Señor? Y dice ahí, muchos pensaron que Juan resume como que muchos pensaron que había sido por esto, ¿no? Pero yo sé, porque Juan es el amado, pues dice, es que yo sabía la verdad. Todos pensaron eso, pero yo sabía. A mí mi amigo me contó. A mí me dijo cercano, a mí no me vinieron a contar, a mí me dijeron. Yo lo miré. Y qué interesante eso, ¿no? Y lo que mencionas, la oportunidad que hoy tenemos de nosotros tener esa relación, ¿no? Con Dios, que muchas veces la desaprovechamos y no le vemos el valor, porque si yo le pregunto a muchos cristianos, y ha hecho esta pregunta, ¿no? A muchos, oye, ¿en qué época te gustaría haber vivido? No, pues en la época donde Jesús caminó, a mí me hubiera encantado escucharlo hablar. Capaz eras de los que iban a estar pidiendo el pan, ¿no? Los seguían por el pan que le iba a dar Jesús. Iban porque tenía comida. No, Señor nos libre. Gracias a Dios que el Señor nos llamó en este tiempo, porque capaz en aquel tiempo nosotros hubiéramos gritado, crucifícale. Sí. ¿verdad? Sí, hay una canción, ¿no? Que si hubiera estado ahí, la verdad yo también te hubiera grabado en aquel cruz y todo. Y o sea... Barrabás. Uy, Dios guarde. Entonces, muchos me contestan eso y yo pienso, bueno,
está bien, ¿no? Querer escuchar a Jesús y todo, pero ahora también lo podemos hacer, o sea, de hecho, hasta con más libertad, ¿no? Que en aquel entonces tenemos la libertad de cada noche, de cada día, de cada tarde, tener conversaciones con Dios, o sea, y ser esos íntimos amigos, como tuvo esa intimidad con Juan. Ahora, saliéndome un poquito de este contexto de la amistad y todo, ahorita que mencionabas que Juan no se supo lo que estaba pasando y que pues Pedro que estaba ahí también, o sea, son dos hombres que a mí la historia me hace saber cómo eran en el pasado y no hubieran permitido en aquel entonces cuando recién comenzaron que Judas saliera por la puerta con vida, Sí. La verdad. Sí. Son esos hombres de los que estamos hablando y aún sabiendo a qué iba Judas, ellos no hicieron nada. Y eso te habla de la transformación que ellos tuvieron en el transcurso de los años de seguir a Jesús. Y esa transformación no pasa porque Jesús los obliga a no hacerlo. Esa transformación pasa por lo mismo que comentas, por la cercanía que se manejaban con Jesús. Pues, o sea, yo sé que si Pedro se hubiera enterado unos capítulos antes de la Biblia que Judas iba a traicionar a Jesús, lo hubieran acabado con él, lo hubiera hecho pedazos, porque Pedro también pasó por un proceso, ¿no? Y yo creo que Juan a lo mejor hubiera hecho lo mismo por la amistad que tenía con Jesús. A mi amigo no me lo vas a tocar. Y hubieran hecho pedazos a Judas. Pero en ese momento que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, o sea... Siento yo que ellos confiaron en la decisión que Jesús había por la cercanía que tenían con él. Y o sea, muchas veces nosotros queremos ser transformados, pero no queremos tener una comunión con Dios, pues. Y así las cosas nunca van a pasar, la verdad. O sea, es que yo no sé, no puedo dejar de ver, no sé, no puedo dejar de ver cosas ahí indebidas, así. No puedo dejar de ver cosas indebidas y no sé por qué, pero pues llega la noche y lo primero que pones pues son esas cosas en vez de tener tu tiempo con Dios. Y muchas gracias por el día, que yo qué sé, ¿no? O sea, con Dios puedes hablar así como estoy platicando contigo. Háganse un podcast ahí con Dios. En sus cuartos hagan un podcast con Dios y platíquenle todo su día y todo. Pero esa cercanía con Dios es la que te va a llevar a transformar tu vida realmente y a cambiar cosas que tú ni por aquí hubieras pensado que serías como ellos. Estoy seguro que aún confiando en lo que ellos en tiempos atrás, sin los procesos que pasaron, sin las enseñanzas de Jesús y todo eso, o sea, hubieran interferido en el plan de Dios, ¿no? Definitivamente. Por así decirlo. Y ahorita que lo decías, se me vino así a la mente, pues qué curioso que en ese momento no hicieron nada, pues confiaron en Jesús. Confiaron en Jesús. Y eso es lo curioso, pues, pero es ahorita que me decías transformación, me viene mucho a la mente cuando, por ejemplo, cuando Pedro estaba en el patio, ya habían capturado a Jesús, y Pedro estaba en el patio y la gente le decía, tú eres de los que estaban con Jesús, ¿verdad? Y le dice, tú eres, men, me confundes. tú eras. Yeah. Y le decían, o sea, ya, porque la manera de hablar te delata. O sea, estaban tan unidos y tan cercanos a Jesús que hasta la manera de hablar les había cambiado, la manera de caminar les había cambiado. Entonces, es lo que tiene que pasar con nosotros. Pasamos tiempo con el Señor cuando somos cercanos al Señor. Cuando conocemos más la palabra, cuando leemos más la Biblia, cuando estudiamos, cuando tenemos una relación con el Señor, nuestra manera de hablar, nuestra perspectiva de vida, nuestra toma de decisiones, todo eso cambia porque ahora estamos empapados de Jesús, pues estamos llenos de Jesús. Sí. Y eso es lo que nos lleva a tener una transformación en nuestras vidas. Sí, es correcto, o sea, la cercanía con Dios es la que nos lleva realmente a cambiar. Y como dices, cuando tenemos esa cercanía, se nota. O sea, se nota cuando una persona realmente está siguiendo a Dios y está ahí pues en el camino y que lee la palabra y que tiene comunión con Dios. Las personas lo notan así como con Pedro, que dicen, sí eres, no la juegues, sí eres. Hermano, tú eras. Y
Sí, Te pues miré. era yo. Sí, era yo. Sí, era. Sí, era, ¿no? Pero dijo, no soy. No. Y por ahí intentó, no lo decíamos Sí. en el podcast con Nata, porque hablamos de Pedro. Él intentó ahí, no, a lo mejor, pues habló de una manera en la que ya habló para que no pensaran que Sí, no pues, quedara. volvió a ser el ¿no? pescador que era antes. Pues, intentó manchar la transformación que ya Jesús había hecho en él. Pero pues lo importante es que logró levantarse, ¿no? Y ya lo hablamos en ese podcast. Vean ese capítulo. Vayan a ver el capítulo, por favor. Vayan a ver ese, por favor. Ahorita estamos hablando de Juan. Ahorita estamos Pedro con ya pasó. Juan es el Ahorita día de hoy. estamos con el discípulo Amado. El discípulo del amor. El discípulo que corrió más. El discípulo. El que más corrió perrón. más, el que estaba recostado ahí, el que supo el chismecito antes que chismecito. cualquiera de nosotros. Que me voy enterando, ¿eh? No sabías de esto. Está bien interesante. Pero no lo había visto Pero así, sí, pues así que sí me lo lean. comentaron. No, sí, lean. Es que está curioso porque en los otros evangelios sí lo menciona, pero lo menciona de la Así por perspectiva encimita, pues. de otra gente, pues, o sea, que estaba ahí cerquita. Como que alguien les platicó, pues. Sí, como Entonces que- ya después lo miras en Juan y ya te das cuenta que Juan fue el que le preguntó y Pedro fue el que preguntó y Juan le preguntó a Jesús. Y ahí fue donde empezó todo. Todos, ¿no? todos supieron. La verdad sí estuvo muy interesante. Está ahí Eso, chilo, sí, vayan a ver. vayan a leerlo. A Yo lo voy a leerlo. leer, llegando, yo lo voy a leer. La Reina Valera lo voy a leer. En la Reina Valera, por favor. Y ahorita que te comentaba sobre, ahora yo voy a contar algo. Ahorita que te contaba sobre que ninguno de los dos, no, ni Juan ni Pedro, hicieron nada, como cuando se enteraron de eso. Me habla de la transformación que ellos tuvieron, porque pues si bien Juan ahora es conocido como el apóstol del amor entre muchos de los apodos que tienen, ¿no? Es bien interesante pues que antes pues, también era llamado uno de los hijos del trueno, ¿no? Que te habla de cómo era, pues, de que a lo mejor una persona que iba, que ponía, que respondía, que no se quedaba callado, a lo mejor, ¿no? Y una de los textos que tengo aquí es, por ejemplo, un ejemplo de la impulsividad o para que veas cómo era este hombre. Es cuando Santiago y Juan oyeron esto, dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para quemarlos? Pero él no creas que, no crean que él dijo esto en un contexto de que estamos en una guerra, o sea, Sí. el pueblo no lo recibió, no lo recibió acá. No sé, creo que era una aldea. Ajá, el pueblo donde llegaron no los recibieron, pues. Y dice que Juan y Santiago, pues, que le dijeron, Señor, ¿qué onda? ¿Quieres que descender? O sea, ¿los quemamos por esto que han hecho? ¿Qué onda? O sea, impulsivo, emocional y intenso el muchacho este. Parecía que varios de los apóstoles eran así, porque Pedro era igual al principio también. Estaban cortados con la misma tijera. Eran de los que hablaban y después pensaban, ¿qué dije y por qué lo dije? Definitivamente. Ajá. Y lo que yo quiero decir aquí es que a veces nosotros también somos yo en lo personal era muy impulsivo, ya estoy cambiando, creo. Ya estoy en proceso, ese es mi proceso. Estoy en ese proceso en el que Juan y Pedro, en el que Juan estuvo ahí para cambiar. Estoy en la cercanía con Dios para que esté cambiando eso. Por eso abrí el podcast. Por eso, exacto. Mis emociones. Y hay un texto que cuando yo lo leí dije, esto es para mí. Dice, está en Santiago, mira, en Santiago 19 y 20. 1, 19 y 20. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos deben estar listos para escuchar, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Debemos ser muy buenos para hablar, para escuchar. Para escuchar a la gente. Para hablar somos buenísimos. No, para hablar somos buenísimos. No necesitamos que nadie nos diga nada, pero para escuchar, a veces como batallamos. Y lo que Dios dice. Para entender, ¿verdad? Para entender, escuchar y entender. Sean buenas, dice, para escuchar. ¿Saben? Concéntrense en escuchar lo más que puedan. Y por favor, sean lentos para hablar. No impulsivos. Y sobre todo lentos para enojarse. O sea, lentos para la ira. Porque yo digo que la gran mayoría de personas somos así, que nos dicen algo y somos
nos convertimos en un hijo del trueno. ¿Qué? El hijo del trueno. Somos un cerillito de que, ¿cómo me dijiste? Y aún siendo cristianos, o sea, nos pasa muy seguido. La gente, a veces las personas, a propósito, vamos a ver. Eso que es cristiano. Vamos a ver si es cierto que este es cristiano, ahorita vas a ver. Y empiezan a buscarle, ¿no? Por ahí, a ver, esto le duele, esto no le duele, si le digo por aquí, duele. Y cuando contestas, la típica, ¿y eso que eres cristiano? Cristianito. ¿Y eso que eres cristiano? No, que ibas a la iglesia. Yo te dije, yo te miré. Yo te miré que eras de aquellos. Ahí estabas así. Ahí estabas así y ahorita mira cómo me gritaste. Acaban de publicar una foto, que te estabas orando. Yo te miré. Dale. No que muy santo. No que muy santo, muy todo. Así lo hacen y tristemente pues caemos en eso porque somos... en ese contexto fuimos muy buenos para escuchar lo que nos dijo, pero también muy buenos y muy rápidos porque para las respuestas, hermano, nos pintamos solos para responderle a la gente. Rápido nos maquina la mente y le contestamos. Y a veces herimos sentimientos, a veces herimos corazones de las personas porque no somos buenos para refrenar. Para poner el filtro, poner un filtro y refrenar y contestar como se debe. Y enojarse, pues, se diga, ¿no? Las emociones no dominan. En Santiago creo que también habla acerca de la lengua, ¿no? Que dice que la lengua dice, cuán pequeño fuego enciende un gran bosque, algo así. Y dice, la lengua está puesta entre los miembros para... tiene poder. Porque sí, porque sí es cierto, pues es cierto que nosotros batallamos mucho para escuchar, para entender, nos airamos de volada, ¿no? Nos enojamos de volada, nos hablan un poquito feo y nos sentimos, o nos sentimos mal, o nos enojamos. Orgullosos, podemos ser orgullosos. Sí. Ay, no, ya no lo voy a hablar. Yo no lo voy a hablar. Ya no voy a hablar con él, ya. Una vez me la hizo, ya no me la va a volver a hacer. Y el Señor nos llama a perdonar. O sea, eso es lo difícil. O sea, es lo complicado, que el Señor nos llama a perdonar, el Señor nos llama el Señor nos dio segundas oportunidades a nosotros y nosotros se nos hace difícil darle una oportunidad a nuestro hermano que nos ha lastimado, ¿verdad? A veces son entre hermanos, a veces son gente de fuera, pero la clave ahí es que aprendamos a refrenar la lengua. Sí, yo siento que es de las cosas más complicadas, digo, en lo personal. Consúmelo, Señor. Sí. fuego, Padre. ¿Verdad? Sobre este impío. Pero no, o sea, no. Y el Señor le decía, no, estos hijos del trueno. No sean exagerados. Y lo curioso que Jesús les puso así, pues Jesús les dio ese. Sí, Él les puso ahí los hijos del trueno. Impulsivos. O sea, bueno, él sabrá, ¿no? Porque ya le preguntaremos. Hijos del trueno estos. Sí. Y o sea, esa parte, digo, a mí se me hace muy interesante porque en lo personal es algo con lo que yo, pues sí batallaba. Sí, batallé bastantito con eso porque pues sí, yo me encendía volada, me decían algo, o pon tú que yo no era de las personas que se enojaba, pero sí me sentía y decía, si me miró feo, pues yo no le vuelvo a hablar a esa persona. No le vuelvo a hablar, no vamos a echar la oreja. Sí, en el nombre de Jesús. Sí, no, porque para eso. Hay una frase que me gusta mucho también que dice, yo soy cristiano, pero mi machete no. Y órale. Pues hace cuenta que eso pasaba, y yo decía, no, pues mi puño no es cristiano, o sea. Todavía no se convierte, ¿no? Como dicen ahora, no, me voy a bajar un poquito de la cruz. Voy a bajar un poquito. Entonces, son cosas muy fáciles, pero hay que aprender. Hay que aprender porque la gente nos está observando. Lo que quiero decir es esto. Toda la gente nos está observando y si saben que está siguiendo a Jesús, pues a Dios, ahí van a estar, ¿no? O sea, a ver si estás haciendo algo mal, a ver si realmente te estás tomando en serio, ¿no? Y a veces buscan cualquier error para no afectarte a ti, más bien es afectar el nombre de pues la reputación. O sea, pues. Como decir, ay, según tú sigues a Dios, hombre, para yo seguir a ese Dios que tú predicas y que tú dices que te ha cambiado y que todo eso, si eres peor, ¿no? Tampoco, yo siento que hay como dos cosas, ¿no? Una cosa es que seamos
mansos y humildes Sí, de sí, corazón, claro. pero tampoco no Bien dejados como dejados. O sea, el Señor pelea nuestras batallas. Sí, Es claro. lo que tenemos que entender. El Señor pelea nuestras batallas. Tú estás haciendo las cosas bien y estás hablando correctamente y estás haciendo las cosas. A pesar de que muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas bien, la gente, Sí, claro. sea Hay quien quienes, sea quien sea, a veces son nuestros mismos hermanos en Cristo, o sea, que van a hablar de nosotros. Y o incluso, no de la iglesia, pero también de nuestros trabajos, lo que sea. Entonces, nomás saber que el trabajo que nosotros estamos haciendo es el trabajo correcto y estamos glorificando a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y es así como tiene que ser, ¿no? Que incluso otra gente pueda decir, no, lo que tú estás diciendo está mal. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si hay alguien hablando de ti y yo te conozco como eres y yo le puedo decir a otra persona, hey, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo de esa persona no es lo que no es la verdad, él no es así. O sea, él no es así, él es bien trabajador, él bien esto, bien otro. Y hasta yo te puedo dar razones. Y ahí es cuando vemos que Dios realmente está peleando por nosotros. O sea, cuando vemos que otras personas también saltan a la defensa, ¿verdad? De nosotros, sin necesidad de nosotros de hablar, porque nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo para el Señor. Y todo lo que hagamos hay que hacerlo para el Señor. Sí, claro. Todo. O sea, no solamente en la iglesia, sino todo lo que hagamos Todo hay que hacerlo fuera, para el todo. Señor. Pues es una vida completa, pues, o sea, tu testimonio es la vida completa que estás llevando y sí, todo hay que hacerlo para Dios y pues honrando siempre, ¿no? Y glorificando ahí su nombre con todo lo que hagamos. Ahora, hablando de la intimidad que Juan maneja con Jesús durante, pues no sé si en qué punto comenzó si fue desde el principio o en algún punto ya comenzó a tener esa conexión, ¿no? Como buen amigo, o si entendió las palabras que Jesús les dijo, ahora los llamaré amigos. Yo he visto que yo pienso que también en la interacción con Jesús es como se fue dando, porque sí se mira que aparte de que son los 12, como que luego hay 3 que son más cercanos, que creo que era Juan, Santiago y Pedro. Y de esos 3, Juan es el que era el más cercano. El más allegado. Que entonces a lo mejor es no sé, de hecho no dice la palabra, no, es que lo llevó a hacer de esa manera. Que hay tantas cosas que nos gustaría, ¿no? Saber que a lo mejor no están escritas, pero a lo mejor en su momento se hablaron. La pregunta que yo tengo para ti hoy, en esa intimidad, tomando en base como Juan intimaba con Jesús, ¿tú qué crees o qué cosas crees que en estos tiempos nos están desconectando de Dios o no nos están permitiendo tener porque a lo mejor empezamos, ¿no? Teniendo ese acercamiento con Dios, pero lo dejamos. ¿Tú qué crees que nos lleve a eso hoy? A los jóvenes que van creciendo. Y hasta adultos, ¿no? A todos nos pasa. Sí. Para la iglesia en general, ¿verdad? Para la iglesia también hasta para uno, a veces nos olvidamos de eso. Porque creo que está de más que digamos que nosotros no somos los más altos de todo. No somos los más altos. Está de más, se sabe que no somos. Pero lo que se me viene a la mente ahorita es el pasaje, y a lo mejor como complemento a lo que vemos en la vida de Juan, cuando dice que son tantas cosas las que pasan debajo del sol. En Eclesiastés, me parece. Cuando habla acerca del tiempo, todo tiene su tiempo, sí, todo tiene su tiempo. Y luego dice que son tantas las cosas que pasan debajo del sol que nos olvidamos, dice, que mi visión tiene que estar puesta en lo eterno. Mi visión tiene que estar puesta en Dios. Mi visión tiene que estar puesta. Mi plan, mi visión, mis sueños, todo tiene que estar canalizado hacia Dios. El Señor
como en Dios cumplir nuestras metas, nuestras expectativas, todo lo que es. Pero son tantas las cosas, dice el predicador, ¿no? Son tantas las cosas que pasan debajo del sol que nos llegamos a olvidar de lo importante. Y yo veo eso como lo que nos separa o nos impide a nosotros tener una intimidad con Dios como genuina o al 100%, ¿verdad? Porque muchas veces por tantas actividades, llámese emocionalmente no te sientes bien, llámese que no te da tiempo, llámese o sea, sabes que en este día tuve muchas cosas que hacer, no alcancé a orar, o no alcancé a leer la Biblia, o no alcancé a hacer esto, no alcancé a... son tantos los pretextos y pueden ser pretextos porque son pretextos, ¿verdad? Sí, claro. Pero más allá del pretexto es como nos llenamos de tantas cosas banales en esta vida que nos impiden llegar a tener una relación con el Señor. Porque cuando tú empiezas a leer la palabra te das cuenta que la palabra es hermosa y que te lleva a un conocimiento de Jesús y de Dios y de todo lo que Dios ha plasmado en su palabra y queremos saber más de Él. Y cuando vas a la oración y empiezas a sentir la presencia del Señor y incluso hasta sentimos la presencia de Dios leyendo la Biblia, cuando estudiamos, cuando oramos, no se diga cuando haya algún ayuno, ¿verdad? Que el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas de una manera hermosa. Pero a veces son tantas las actividades que tenemos en el día a día que nos alejan de lo que realmente es importante. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo alcanzar a contestar de esa pregunta. Nosotros necesitamos, y lo mirábamos ahora en la escuela dominical, tener prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Verdad? Sí tengo que comer, sí tengo que vestir, sí tengo que beber, pero incluso todo eso dice el Señor que Él tiene cuidado de todas esas cosas, porque Él las sabe. Él sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. ¿Qué vestiremos? ¿Qué compraremos? Si esa es tu preocupación, el Señor te dice, yo ya sé que tienes necesidad de eso. Y no te preocupes por el día de mañana, porque mañana va a tener otros afanes, ¿verdad? Entonces, el Señor me enseña a mí que no tenemos que preocuparnos por esas cosas porque Él ya tiene cuidado. Y si te hace falta trabajo, sí tienes que echarle ganas, sí tienes que, porque a veces hasta la misma preocupación por no tener trabajo, la misma preocupación por no tener dinero, la misma preocupación por conseguir más dinero o así, te lleva a hacer cosas que te alejan de Dios, pues. Y que no, por ejemplo, si uno tiene un trabajo y sabes que no, pues es que me hace falta porque tengo este fin de semana válido, ¿no? Este fin de semana pues tengo que hacer tiempo extra porque pues se viene un evento y tenemos que invertirle, o sea, es para el Señor también, pero ya no viniste al servicio del miércoles en la tarde, ¿verdad? Porque tuviste que quedarte tiempo extra. Entonces ya estás ahí minimizando, no alcancé a ir a la iglesia porque esto. Pero el Señor entiende, ¿verdad? Y el Señor entiende, lo queremos aplicar para todos. Y no tiene que ser así, pues. Tenemos que ser genuinos, tenemos que dedicarle tiempo al Señor, no solamente darle al Señor las obras y lo que nos alcanzó, sino que darle al Señor lo que Él se merece, ¿verdad? Sí, porque a veces también creemos que 2 días a la semana en un servicio pues van a competir con una semana completa ahí afuera, ¿no? Sí. Siendo atacados con todo lo que el mundo trae, ¿no? Con todas las banalidades, como lo mencionas. Y creemos que 2 semanas estando viniendo al servicio y hincarte aquí en el altar, y Señor, gracias. Sí, a veces hasta no alcanzar a llegar, ¿no? Decir, no, Señor, pues ya estoy aquí. No llegué ni a la escuela dominical, llegué al servicio nomás, ¿no? No llegué aquí en la escuela dominical también.
Sí, ya no más llegué a que el pastor dijera que Dios les bendiga, que les vaya bien, pero aquí estoy. ¿Para qué estás? El Señor sabe, el Señor sabe. sabe. O sea, Entonces, yo pienso también que no puedes, en realidad no es posible que 2 días a la semana compitan con toda la semana completa ahí afuera, o sea. Y no es ni siquiera, o sea, no son 2 días completos, hermano. No son 2 días que dedicas al Señor. No, o sea, son unas horas, más bien 4 horas. Como 4 horas, ¿no? Y si predicó la hermana, no sé, hermana María o algo así. Perdón. Nombre genérico, si hay alguna hermana María, discúlpeme. Pero, no, pues le tocó la hermana María, ¿no? Pues 15 minutos nomás duró predicando porque va empezando a predicar. Ajá. Entonces ya. Y ya son 1 hora nomás, o media hora que estuviste nomás en el servicio porque ya se acabó rápido. Y ya de ahí y ya no vuelves ya a toda la saber, semana. Ni la Biblia está como la dejaste, ¿no? Acá está volteada así. Está igual, ahí donde la pusiste, ahí está. No cambió, está el polvito hacia alrededor, ¿no? Ay, esto es lo que le dibujé ahí todavía, que no sé que no lo has tocado. Entonces, la relación con Dios no es solo en la iglesia, ¿no? Estamos de acuerdo que la relación con Dios, pues es que es una amistad, o sea, es una amistad así como, o sea, Juan no nada más, o sea, Juan 24/7 ahí, ¿no? Con él siguiéndolo, nada más las veces que Jesús les decía, aquí quédense, ya, lo de aquí lo tengo que hacer yo solo, ¿no? Pero, o sea, él en una comunión constante y siempre tenía dudas con Jesús. No sé, a lo mejor pensaba que quería hacer algo, pero siempre con Jesús, o sea, siempre todo hay que traerlo a Dios y así es como funciona esto y así es como empezamos a crecer, no minimizando, porque ahí es donde empezamos a perder esos tiempos con Dios, como dices, ¿no? Le empezamos a dar importancia a otras cosas, a veces que juego fútbol, tengo partido a las 7, tengo partido a las 7:30 me desocupo y llego a las 8 al servicio. Prioridades. Ajá, Las prioridades están bien mal ahí. Ahí, las prioridades ahí están bien mal. Y si tengo que confesarlo, esas prioridades eran las mías, por eso es que yo lo digo, o sea, mis prioridades estaban muy mal también, era como que, no, o sea, Dios sabe que me gusta a mí mucho esto, o sea, no creo que se enoje. Creo que se enoje. Quiere que gane el partido para su gloria. No, y todavía estando en el partido, digo, Señor, por favor, ayúdame. Que ganemos. Entonces son cosas bien que a lo mejor parecen poco, pero es cierto, o sea, de poco en poco vas haciendo una nube de pretextos o sea, y cuando menos te das cuenta ya. O sea, te retiraste, ya te alejaste, ya no, y no sabes ni cómo empezaron las cosas. Sí, cuando uno se aleja del Señor, cuando uno deja de asistir a la iglesia, cuando uno se distancia, sí, está bien dicho, del Señor, no empiezas nomás no empiezas de un día para otro. No empieza de un día para otro. Es un pensamiento constante. Es algo que es la sombra de estarte ahí diciendo, ¿verdad? Empiezas con el partido y ya después, no, o sea, es que también me pusieron partido el domingo. Que esos son más buenos, dice. Un calorón, yo no sé qué están haciendo, dice. Yo no sé de verdad que aquí va la gente al calorón del partido. Yo no entiendo, la verdad, yo no soy deportista. No ya que podemos te explicaré. Ahorita te explico. Mi pasión. Pero, pues sí, o sea, así pasa. Ahora, bueno, hay algo de un pasaje que a mí me gusta, pero antes quiero preguntarte, no sé si tengas algo en específico que quieras hablar, que tú hayas pues preparado, ¿no? O algún punto que tú quieras tocar en específico sobre Juan o así. No, creo que hemos cubierto las cosas que más me gustan. Creo que hay otra cosa también que me llama la atención, nomás como extra, ¿no? Para ya pasar a lo que traes escrito. Me gusta mucho el propósito del libro también. Al final dice, este libro se hizo para, y empieza a relatar cómo. Y me gusta mucho ese.
como no lo veo, yo no lo veo en otros libros, ¿verdad? No veo, no es tan claro, pues, en otros libros para qué es el propósito de ese libro, ¿no? Números, para qué se puso números en la Biblia, no lo sabemos, pero ahí está. Y está bien curioso, pues, el que diga, pues, que el propósito de este libro. Y luego también un dato curioso que dice que dice, si se hubieran escrito las cosas que Jesús hizo, dice, no alcanzarían los libros, imagínate. dice. Ahí está, Juan era exagerado, ¿verdad? Muy exagerado, ¿no? Entonces decían, no alcanzarían los libros del mundo para escribir todas las cosas que Jesús había hecho. Y eso también me enseña a mí que, pues, no tengo que saber todo. Pues no. O sea, lo que el Señor nos dejó en su palabra es lo que es importante y lo que es necesario para nuestra vida, para ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Entonces, no nos preocupemos por cosas que no están escritas en la palabra. Eso es lo que puedo agregar también. Está muy padre eso de que es cierto, ¿no? Tiene el fin con el que se escribió el libro ese, que yo creo que lo ha cumplido muy bien. La verdad, lo que te iba a decir ni lo tengo escrito aquí. O sea, es algo que ahorita estaba pensando, va referente a ahorita lo acabo de inventar allá. Lo saqué de la mano. Es que hablando de reafirmando, ¿no? La cercanía que Juan tenía con Jesús, me remonta a aquel día, pues, que va a ser la crucifixión, ¿no? Que Jesús va cargando la cruz y llega un momento en el que, pues, ahí estaba Juan, obviamente ahí estaban, igual que Pedro, al pie de la cruz. Ajá, estaba ahí al pie y que está ahí, pues María, la madre de Jesús. Pero no, yo hablo de cuando les dice, he aquí tu sí. He aquí tu madre. Hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. O sea, y dice que en ese momento, a partir de ahí, él la recibió en su casa. Sí. Y o sea, me habla de ahí es la confianza que Jesús tuvo con Juan, pues para ¿sabes qué? Sí. O sea, es como decirle, te encargo ahora a ti. Te la encargo. Porque ¿qué pasaba antes? Lo que era, pues, la responsabilidad que Jesús tendría en algún punto con María, o sea, es como pasarle esa estafeta, ¿no? A Juan o sea, se me hace bien chilo porque a Pedro también le encargó algo, ¿no? En su momento, o sea, porque también era muy cercano a él, apacienta mis ovejas, ¿no? Sí. O sea, Pedro. Sí, a él lo puso como, ahora sí, como la piedra de la iglesia, pues. Pero o sea, ver esto, cómo Jesús en el último momento, ya en sus últimos momentos, la confianza que tiene con Juan para decirle, ahora es tu madre, y cómo Juan, ¿no? Recibe eso como un honor, y desde ahí la recibe en su casa, y pues ya no sé cuántos años, pero pues la cuidó, ¿no? Pues me imagino que al momento de recibir en su hogar ya fue para hasta la muerte de María, la muerte de Juan. O sea, te habla... Bueno, Juan no murió. No, Juan no, o sea, Juan, María, más adelante, ¿no? Juan por allá en la isla de Patmos tuvo la visión que es el Apocalipsis ahora. Pero sí me remontó a ese momento ahorita que hablábamos mucho, y para reafirmar eso, solo para reafirmar realmente la relación, pues, que había entre ellos dos. Y es que me está dando en la pata de palo, hermano. Es de los momentos más bonitos, más emotivos. Creo que vemos ahí vemos a un Jesús bien, como muy humano. Muy humano. Que entiende la pérdida. Él ya había perdido a su amigo Lázaro, aunque él resucitó, pero y de hecho creo que no lo menciona en otro evangelio, que cuando Jesús lloró, Jesús lloró, está en Juan. Entonces él ya había perdido a sus amigos, él ya entendía lo que es el duelo, la pérdida de alguien que tú querías. Entonces cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, para María, obviamente, ella sabía el propósito que Jesús tenía en esta tierra, y ella desde el principio, yo pienso que ella conocía todo
todo el plan completo de lo que el Señor tenía para, para su vida, para la vida de Jesús. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, creo que en ese momento María no estaba viendo a su Señor, estaba viendo a su hijo. Entonces, ya quiero llorar. Me ha pasado. Pero el Señor le dice esas palabras para que, y yo creo que también miraba a Juan como él estaba siendo lastimado porque iba a perder a su Señor, pues iba a perder a su Señor, iba a perder a su amigo. Entonces, era como decirles, entre ustedes van a ser fuertes, ¿verdad? Entre ustedes se van a apoyar. Y no pasa nada. Entre ustedes pueden ser fuertes, entre ustedes se pueden apoyar. Y vemos a Jesús que no dejó cabos sueltos, pues. Exacto. No dejó cabos sueltos, no tomó a la ligera. El Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, y nos enseña a que no solamente Jesús vino a cumplir ese propósito para el que Él había venido, sino que a través de ese propósito también hizo relaciones con sus amigos y también es capaz de entenderlas y de, ok, este es mi propósito, pero también esto es importante. ¿Me explico? O sea, este es mi propósito como el Salvador del mundo, y ahorita estoy muriendo por el pecado de las generaciones, pero también ustedes son importantes. Ese detalle tan bonito es increíble, wow. Es increíble eso. La verdad que sí, porque a veces nos hacemos un Jesús que, no sé, sin sentimientos, sin emociones, sin nada, y lo que tenemos que entender... Sin corazón, así. Lo que tenemos que entender es que el Verbo se hizo carne. O súper santo, o sea, así alejado, así apartado de todo. Y de que les hablaba así de, tienes que hacerlo. Ajá, y la verdad es que Jesús fue humano, o sea, él fue, cuando estuvo en la tierra fue humano, sí, hacía milagros y todo, pero tenía sentimientos, tenía sus emociones, era un humano como nosotros. Él no, como es su palabra, no vio su divinidad como algo para qué aferrarse, y él vino a ser humano. Y también, sí, cada que lea su pasaje, la verdad es que sí, es una parte muy emotiva, y te das cuenta justamente de eso, de que él no dejó un cabo suelto ahí. Estaba ahí, como Juan lo decía, ¿no? Su amigo, el siervo amado. O sea, un amigo que estuvo con él ahí, que lo escuchaba a lo mejor. Yo no sé cuántas pláticas nos perdimos en la Biblia entre sus apóstoles, entre a lo mejor Juan, entre Pedro y Jesús. No sé cuántas pláticas nos habremos perdido. Pero justamente lo que dices, o sea, lo que Juan pudo estar viviendo en ese momento, porque sí, su señor, su maestro estaba siendo torturado y iba a ser crucificado, pero más que nada su amigo, o sea, su amigo estaba siendo torturado, y está acá su madre María sintiendo lo mismo, pero de diferentes perspectivas, ¿no? Y cómo su hijo estaba siendo golpeado. Y cómo Jesús se da el tiempo en ese momento. En ese momento, cuando había dolor, cuando había yo no sé qué estaría pasando en el corazón de Jesús en ese momento, ¿no? O sea, no sé, ni sabría yo jamás qué es lo que pudo pasar por ahí, pero lo que pasó por su mente en ese momento fue, es que aún a pesar de todo esto, yo voy a dejar todo esto, o sea, todo esto que está pasando, el dolor que yo pueda estar sintiendo, lo rechazo para encargarme del dolor que ustedes puedan estar sintiendo. O sea, dejar de lado todo lo que le estaba pasando y enfocarse específicamente en esas dos personas que estaban ahí y en su dolor. Y o sea, para ti fui un muy buen amigo, y pues para ti fue tu hijo. Pues ahora, como dices, me encantó lo que dijiste. O sea, ahora entre ustedes dos, o sea, pues ahora ella va a ser tu madre, y él va a ser tu hijo ahora. Wow, es algo tremendo, es algo... No, o sea, no lo... Es que está bien hermoso, man, está súper hermoso eso. Porque es eso, pues, o sea, y ahorita pensando,
o sea, que Jesús sabía, no minimizando, no minimizando lo que Jesús estaba pasando, porque lo que pasó él, o sea, él sintió mucho dolor, él batalló, él sufrió, él sudó, él fue lacerado fue molido por nuestros pecados, lacerado por nosotros, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice la palabra. Entonces, no minimizo eso, pero yo también me pongo a pensar ahorita, bueno, el Señor ya sabía que en 3 días iba a resucitar. O sea, él ya sabía eso. Pero aún a pesar de saber que iba a resucitar, no se esperó y le dijo, y no escatimó en tener esos poquitos segundos que tenía para decir algo importante. Pudo haber dicho, no, la revelación más grande del mundo, pero el Señor les dijo esas palabras, ¿no? Madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y nos enseña eso, pues que a pesar de todo eso, el Señor sabe por lo que nosotros estamos pasando. Muchas veces no entendemos en la cuestión del duelo, es algo que a lo mejor en otra ocasión lo podemos tratar. Pero en la cuestión del duelo de una persona, muchas veces decimos, no, es que el Señor no me entiende, o el Señor no sabe. El Señor pasó por el duelo, y porque pasó por el duelo, Él entiende nuestro dolor. Entonces, no lo toma en poco, pues, no lo toma en poco y dice esas palabras para darnos consuelo a nosotros. Entonces, eso es lo más bonito que yo puedo ver en el corazón de Jesús. Igual si tú estás pasando por duelo, o sea, entiende que a lo mejor el dolor va a estar ahí y va a ser constante, y a lo mejor de repente van a pasar los años y te vas a acordar mientras vas en el carro, sí, de la nada, porque va a pasar. Y el dolor siempre va a estar ahí, pero no estás solo, no estás sola. Entiende que el Señor está contigo, el Señor sabe el dolor que estás pasando. Y como Él sabe del dolor que estás pasando, Él te va a ayudar a salir adelante. Y tiene una palabra especial para ti. Sí, la verdad que sí. Y es bien tremendo lo que acabas de decir. Jesús entiende. Él entiende. Digo, Dios entiende por lo que sea que pases. O sea, ya sea una pérdida, ya sea algún sentimiento, o sea, no hay algo que podamos decir, ay, que no, Jesús, ¿cómo haces? Es que, o sea, Él es Dios, ¿cómo va a saber esto? Eso. No, pues es que Dios se hizo hombre. Sí. Y justamente para que no tengamos a lo mejor algún pretexto o para tener eso, decir, es que si Él es Dios, ¿cómo va a saber? Él vino a pasar todo. Exactamente. Él vino a vivir como nosotros. Desde pequeño tuvo que ahí con sus papás, aún siendo el Hijo de Dios, desde pequeño tuvo que sujetarse a sus padres y les tuvo que hacer caso. Yo no sé si les dieron alguna vez, no sé. Probablemente. Pero, o sea, él, probablemente. Pero, o sea, él, y luego creció, tuvo que pasar por una juventud, tuvo que enfrentar a lo mejor todo lo que el mundo pueda traer en esos años. Sí. O sea, fue niño, fue joven, fue joven adulto, fue lo que somos nosotros, ¿verdad? Lo que somos nuestra etapa, ¿verdad? Nuestra etapa, fue un adulto. O sea, pasó por las etapas. No hay nada que podamos decir, es que no creo que Dios pueda ayudar. No, Dios puede ayudarnos en eso y lo entiende a la perfección porque ha pasado por todo y no hay ni un pretexto para eso. Así que me impactó eso, la verdad sí me impactó eso que dijiste de que es cierto, Él entiende la perfección. Yo no pensaba que íbamos a llegar a ese pasaje, la verdad. Y siendo sincero, yo no, o sea, realmente no era algo que tenía la nota, pero conforme fue transcurriendo todo, y yo pensé en ese, o sea, porque sí es un pasaje que te deja ver muy claro pues, la relación que ellos nos pueden tener. El corazón de Jesús. Exacto, y el corazón de Jesús que aún, o sea, no, o sea, se preocupa por nosotros, por ellas, aún en su momento más grande de aflicción que él pudiera estar pasando, se preocupó por los demás, lejos de preocuparse por él, pues. Y el Señor nos enseña eso a nosotros, pero es difícil. Pero a nosotros es difícil preocuparnos por los demás.
Sí, obviamente no es para nosotros nada fácil, pero lo curioso es eso, ¿no? O sea, él no nos pide cosas que él no haya hecho, pues. Él nos dice, no, que ¿Cómo no? ¿Cómo que no se va a no se poder? puede. Sí se puede. No, señor, no se puede, no puedo perdonar yo a esta persona. Ah, ¿quieres que te hable de perdón? ¿Quieres hablar de perdón? De verdad. ¿Quieres llegar ahí, a ese punto? ¿De verdad quieres que te hable de perdón? No, ¿Te señor. acuerdas la vez que te perdoné? Cuando andabas ahí, tú andabas ahí, yo te miré. El Señor diciéndote así, ¿no? Y lo decimos, yo te vi que andabas allá pero y es te que, perdoné. Señor, si esa persona me hizo tanto daño, ¿quieres que hablemos de alguien que le hizo daño a otra persona? Mi amigo, ay, mío, si te contara todo lo que yo pasé por personas que no me quisieron, y aún por esas personas. Y aún así te vas a jugar fútbol el miércoles y los domingos y no vas a la iglesia. Exacto. Entonces, hay muchas cosas que están oyendo. No, ya no. Ya pasó hace mucho tiempo eso, ya. Gracias a Dios. Gracias a Dios tuve un acercamiento y ahí estamos en una relación ya de así pues como Juan ya. Colin amado. El amado. Colin amado. Soy Colin amado ahora y ahí tengo, pues gracias a Dios. Sí, la verdad es que si tengo que decir algo, gracias a Dios ha cambiado mi vida. Hace no mucho tiempo, pero tú sabes, pero cambió y cambió drásticamente. Y ahora volteo, como lo decíamos al principio, ahora volteo y digo, caray. Yo era ese. Yo era ese y las cosas más hermosas es cuando la gente también lo mira y como, y no que me sienta bien acá, pero sí como Pedro que dicen, wow, o sea, se ve el cambio, pues, o sea, algo, yo lo decía en el podcast pasado, no puedes decir que que tienes una relación con Dios, que conoces a Dios y tú ya es la misma, eres la misma persona de hace 2, 3 años, de hace meses, o sea, algo de que algo tiene que cambiar como Juan, ¿no? Cuando lo encontró pescando era una persona, ahora Juan el apóstol amado, Juan el apóstol del amor. Me dice bolicua. El amor. Del amor, o sea, es un camino bien tremendo y realmente se ve el cambio y es lo que tiene que pasar con nuestras vidas también, ese cambio. Y bueno, no sé si quieras. No, sí tengo algo, más bien. No, sí tengo algo para decirte a ti, para que tú nos digas. Bueno, no sé si tengas algo más que agregar. ¿O te parecen los puntos completos? Me hace que cubrimos todo el libro. Cubrimos bastante, creo que cubrimos bastante. Sí. Bueno, entonces, ahora ya para finalizar así con nosotros, ¿puedes decirnos para ti, tú qué te quedas o con qué enseñanza te quedas sobre este personaje que es Juan para ti? O sea, ¿qué enseñanza te deja? ¿Qué aprendes de él? ¿Y qué le puedes decir a las personas también? Pues las cosas que más me gustan de Juan, o lo que yo me llevo siempre es eso, es la amistad. La amistad que nosotros podemos tener con la gente. Que la amistad es importante, que es importante cuidar nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Que no estamos solos, cuando nosotros necesitamos no podemos ser ermitaños en este mundo, estamos hechos para estar en comunidad, claro, ¿no? Y en comunión. Es una de las cosas que me gustan de Juan. Cuando leemos un poquito más de las cartas de Juan, pues hablamos del amor, de cómo conoció el amor de Dios y que Dios es amor, ¿no? Y el que no ama no ha conocido a Dios. Habla de amor y amando poder. Porque es algo que él conocía de Jesús. Entonces, creo que también el no solamente en nuestra relación día a día con Dios, no solamente sea de palabras, sino de hechos también. Que podamos no solamente decir yo confío en Dios, yo amo a Dios, yo tengo fe en Dios, sino que realmente esas cosas tengan vida en nosotros. Y que yo pueda vivir del amor de Dios, yo pueda vivir la fe de Dios, la fe en Dios, yo puedo vivir mi confianza en el Señor. Entonces, creo que eso también me puedo llevar. Y
Y pues nada, yo pienso que le echen ganas los muchachos. Le echen muchas ganas porque a veces la vida es complicada. La vida no es tan No es tan fácil, no es tan fácil. Y y a veces los planes que nosotros tenemos no son los mismos que el Señor tiene para nuestras vidas. Y entender esa diferencia de los planes de Dios y los planes de nosotros es bien importante porque los planes de Dios son los que nos van a llevar a donde Él quiere. A donde Él quiere estar. Y yo quiero estar donde el Señor está. Claro que Claro. Porque no, ¿de qué me vale a mí tener $1 millón en la cuenta de banco? Que muy bien me caería. 2 millones. No, para los dos. Yo pensé que para mí nomás. Me caerían muy bien los $2 millones, pero si no está el Señor ahí, pues no me conviene. O sea, no creo que llegamos a ese punto en la vida donde es más importante nuestra relación con Dios, que exacto. Ya vivimos, ya estamos, no sé cuántos años. No quieres decir. Pero no vamos a decir, bueno, ya estamos en la edad. Este año cumplo 30. Yo también tengo 30 nomás. Pero ya estamos en la etapa de la vida en la que aceptamos que no todo en la vida son los que queríamos. No es lo que queríamos, no es como lo imaginábamos, no es como, no es llegar, voy a llegar a los 30 y yo voy a tener la edad de la realidad. Ajá. Y no, lo único bueno de llegar a esta vida es entender que el Señor nos ha dejado y no nos va a dejar. y que podemos salir adelante con sus manos, agarrados de la mano del Señor. No, pues y eso es lo más importante. ¿Sí? No es para poner a los treintones, ¿verdad? En depresión, ¿verdad? Sino es para que nosotros entendamos, pues, que en la adolescencia cometemos errores. Sí, claro. En la juventud cometemos errores. Y se supone que ahorita en la adultez no deberíamos estar cometiendo errores. Se supone. O cometer menos errores. Menos errores. O errores que no cometíamos antes. Sí. Nuevos errores. pero en esta etapa en la vida entendemos que Dios es suficiente. Que ni el trabajo, los amigos que esperabas tener hasta el final de tu vida a lo mejor no van a estar todo el tiempo. Que las personas que esperabas que iban a estar contigo toda tu vida no van a estar todo el tiempo. Que a lo mejor la iglesia en la que creciste y en la que maduraste y en la que a lo mejor no va a ser la misma en la que vas a estar toda la vida. Pero debemos entender que esos cambios en nuestras vidas nos están llevando también a conocer otra área de Dios que no conocemos. Sí, al final de cuentas, lo más importante siempre va a ser Dios y a dónde nos lleva Él. Sí. Porque como dicen, no, de nada nos vale estar en lugares en los que quisiéramos y anhelamos estar, pero si Dios no está ahí, pues ¿para qué no? Amén. Pues muy, muy interesante, la verdad. Muy muchas gracias. Hay una frase que tengo aquí al final para los que están allá, y es nada más que Juan no nació siendo el apóstol del amor, el apóstol amado, o el apóstol que conocemos. Juan no nació siendo ese apóstol, pero caminó acercado a Dios lo suficiente como para convertirse en ese apóstol. Entonces, para nosotros tiene que ser igual, o sea, no somos las personas pues así súper espirituales y todo eso, pero no estamos cerca de las personas que queremos ser. No estamos, ándale, es perfecto. Sí. Pero pues de la mano de Dios Él nos llevará a lo mejor, no en ser la persona que quiera ser, pero sí en la persona que Él quiere que tú seas. Sí. Y eso pues siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. Entonces, si ya no hay nada más que agregar, pues te agradezco de verdad. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación. Espero que no sea la última, va a ser la primera de muchas, te voy a decir. De muchas. No te voy a decir la primera de 2, o la primera de muchas en las que puedas estarnos acompañando, porque pues por ahí se viene la parte de otros proyectos, gracias a Dios. Sí. Y entonces, y muchas gracias también a todos los que se dan el tiempo de ver el podcast. La verdad que
los mensajes que me mandan, los comentarios ahí que ponen, siendo sinceros, pues sí me motiva mucho. Sí, claro. Le doy muchas gracias a Dios porque pues el propósito con el que hacemos esto, yo y los invitados que gracias a Dios pues aceptan, pues es eso, ¿no? Que conocer como que un poquito más a los personajes y sobre todo que se lleven una palabra, ¿no? Para sus vidas, Sí, y claro. que si están viviendo algún momento, ya la apagué. Si están viviendo algún momento como de los que estamos hablando, pues sean bendecidos, ¿no? Con ellos. Sí. Entonces, muchas gracias por ver este podcast hasta el final siempre. Espero que les haya sido bendición este capítulo 8, donde se habló de Juan, no el salvaje, Juan el chido. El amado. Sí. Así le voy a poner Juan, no salvaje, No el salvaje, amado, le voy a poner de no título Juan así. salvaje, Juan el amado. Entre comillas, o puede ser antes de ser amado el salvaje. Pues muchas gracias, nos despedimos ahí. Gracias por Cuídense ver este mucho. capítulo de Hablemos de. Cuídense mucho, Dios los bendiga y chao.